3 del módulo 2, Industria de Dispositivos Médicos. Como siempre, hacerles la invitación de que puedan participar con preguntas, con comentarios, ¿verdad? Que puedan generar también un espacio de retroalimentación, porque pues aquí la idea también es aprovechar las experiencias que ustedes ya tengan en esta industria o experiencias laborales generales que se adapten inclusive a algún tema que abordamos por acá. Nada más me ayudan por favor confirmando, el volumen está recto, se escucha bien, están viendo la presentación en pantalla. Ok, excelente, gracias. Bien, recordemos que industria de dispositivos médicos, o por lo menos los elementos que estuvimos viendo la semana pasada, nos dejaron, ¿verdad? De pronto por ahí algunos elementos pendientes de cubrir, específicamente con la cláusula 7 de lo que es la norma ISO 9001, su versión actual que es la 2015. Habíamos empezado a cubrir algunos aspectos que se detallan en esta cláusula, pero hoy vamos a cerrar, ¿verdad?, los que estaban pendientes. Específicamente había un elemento que era el de las personas, ¿verdad? Específicamente la norma en este apartado indica que es sumamente importante que las empresas cuenten con personal capacitado, que tengan competencias para las diferentes tareas que realizan, y esto obviamente permite que los sistemas de gestión de calidad también incluyan o incorporen lo que es la parte de la formación y de la comunicación que el personal necesita para poder dar la talla. Hablemos de talla aquí. Y cuando hablamos de competencias, recordemos que se mencionó así por encimita la semana anterior que habían habilidades blandas y también habilidades duras. Las habilidades duras, que es lo que vamos a abordar, pues han venido a generar también un importante enfoque, ¿verdad?, en la parte técnica, y de ahí que también se le conozca con el nombre de competencias técnicas. Ahora, ¿qué es esto? Pues son todos esos conocimientos, habilidades y destrezas muy específicas de áreas profesionales que son necesarias para realizar tareas concretas. Ahora, ¿qué pasa con estas competencias? Se adquieren a través de la educación, de la formación y de la experiencia. Son muy específicas a puestos de trabajo específicos. Y esto es la gran diferencia de las competencias generales o habilidades blandas que vimos la semana anterior. Recordemos que las habilidades blandas generalmente son esas características enfocadas en temas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, que lo dije en su momento, nosotros todos tenemos esas habilidades blandas, todos sin excepción. Lo que pasa es que algunas están más desarrolladas o han sido más exploradas por nosotros a raíz del entorno donde nos hemos desenvuelto. ¿Qué pasa con las habilidades duras? Que ustedes y yo las aprendemos dependiendo de las tareas o funciones que realicemos en las empresas. Aquí vamos a conocer algunos de esos tipos de habilidades duras que obviamente las empresas deben considerar a la hora de desarrollar sus sistemas de gestión de calidad. Empezamos por las habilidades de conocimiento técnico especializados, que son las que acabo de desarrollar, ¿verdad? Es esta comprensión profunda de principios, por ejemplo, en ingeniería, en mecánica, en electrotecnia, en biomédica, en ciencias de materiales, farmacología, anatomía. O sea, son muy específicas y solamente se pueden adquirir a través de la formación técnica, a través de cumplir con carreras a nivel universitario, por ejemplo. Pero también hay habilidades duras enfocadas en lo que es la normativa y el cumplimiento. Aquí son esos conocimientos detallados de las regulaciones, por ejemplo, en el caso de dispositivos médicos, en el manejo también de sistemas de gestión de calidad, como la norma ISO 13485 que veremos en el módulo 4,
y también de los requisitos de seguridad. Entonces son personas que se especializan en esta parte de normativa y cumplimiento. También están las de diseño y desarrollo de productos, donde las personas con esta habilidad son capaces del manejo de software muy específicos como el CAD o CAM para lo que es el diseño de productos, tienen conocimientos muy específicos en lo que es el proceso de fabricación y también de prototipado. Además tenemos las habilidades de análisis de datos, que es esa capacidad para analizar datos técnicos, resultados de pruebas, estudios de investigación, para lo que es la validación y la mejora de productos. Habilidades para el manejo de software y tecnología, que son competencias en el uso de software, aplicaciones, ¿verdad?, específicas para lo que es el diseño, simulación, control de calidad y la gestión de datos relacionados con dispositivos médicos. También están los análisis clínicos y validación o habilidades enfocadas en esto, que requieren la comprensión de principios de ensayos clínicos y de capacidad para diseñar y ejecutar la validación de dispositivos médicos y por último la habilidad de gestionar el tiempo y la organización. Es esa capacidad para priorizar tareas, para cumplir plazos y para gestionar múltiples proyectos de forma eficiente, lo cual es crucial, por supuesto, en un entorno que está regulado por tantas normas como es industria médica, donde las fechas son claves y donde el cumplimiento normativo es muy estricto. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, ¿verdad?, las habilidades blandas que vimos la semana pasada con las habilidades duras que estamos abordando? Por ahí, en esta imagen, ¿verdad?, podríamos darnos un poquito de esa idea, ¿verdad?, donde se compara al lado izquierdo algunos ejemplos de habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación, comunicación, mientras que habilidades duras son conocimientos técnicos, la comprensión de lectura, el manejo de idiomas, pensamiento matemático, manejo de software o aplicaciones. ¿Y qué pasa? Que todos nosotros como buenos profesionales necesitamos ambas. No es que las blandas sean más importantes que las duras o a la inversa, sino que ambas se complementan muy bien y hoy las empresas requieren personal con estas. Ahora, también se menciona, ¿verdad?, en esta misma cláusula 7 lo que son los roles técnicos. ¿Y esto qué es? Bueno, son operadores, inspectores, técnicos de mantenimiento, personal de logística, todos estos esenciales para el correcto funcionamiento de una planta. Y todos ellos particularmente con una diversidad de mezclas de habilidades blandas y duras. No es que todo el personal tiene que tener las mismas habilidades duras y blandas, sino que todos aportamos una mezcla particular que viene a enriquecer obviamente estos roles que permiten que la empresa pues pueda avanzar. Imaginémonos una empresa donde todos fueran exactamente iguales, ¿verdad? Sería algo bastante pobre, decirlo de alguna manera, porque no habría una facilidad de crecimiento, de avance, con aportaciones de diversa índole. Entonces, los roles técnicos deben estar también muy bien definidos. En cuanto al manejo de los registros, que es otro elemento también fundamental que se hace mención acá y que tiene una relación directa, ¿verdad?, con las BPM y con las habilidades duras, y solamente a modo de repaso, ¿recordamos lo que eran las BPMs? ¿Alguien se acuerda qué significaban esas siglas? Por aquí, Kiani, sí. Kiani, ¿usted nos puede ayudar, por favor, a recordar que eran BPMs? Puede utilizar el micrófono o el chat. Buenas prácticas de manufactura, exacto, aquí ya la leí por el chat. Muchísimas gracias. Igual, gracias Emanuel, igualmente acertando en la respuesta. Entonces, resulta que dentro de las buenas prácticas de manufactura, que no solamente son enfocadas en temas, por ejemplo, de higiene o de aseo o de orden,
también hay otras particularidades como es el manejo de los registros, es el manejo de la documentación, de las evidencias. También forma parte de las buenas prácticas de manufactura y de las habilidades duras. Por ejemplo, cada colaborador debe llevar un registro escrito de lo que hizo una vez que comenzó a trabajar. Eso es una muy buena práctica. Llevar registros o bitácoras de lo que ustedes realizan diariamente. El registro es un documento que contiene espacios para que escribamos lo que ocurre durante un proceso de producción. En otras palabras, es un documento donde se pueden observar procedimientos, especificaciones, planos, formularios que se utilizan para la manufactura de un producto. Y recordemos que en industria médica la calidad lo es todo. Y dentro de la calidad, pues las principales requerimientos es que todo esté bajo procedimientos que obviamente deben ser documentados. Nadie va a su lugar de trabajo a ver qué se le ocurre hacer hoy, sino que se siguen parámetros y se siguen inclusive procedimientos establecidos. Entonces, toda la documentación que ha sido desarrollada por los compañeros del área de calidad, del área operativa, etcétera, es con el objetivo, ¿verdad?, de lograr un estándar en todo lo que se realice. Así que el buen manejo de este tipo de documentos, como ahí se menciona, que pueden ser procedimientos, pueden ser planos, pueden ser formularios que haya que completar, forman parte de las buenas prácticas de manufactura. Estos registros, por supuesto, deben guardarse, ya que van a formar parte de la evidencia frente, por ejemplo, a una auditoría. ¿Verdad? Yo no puedo decir, mire, sí, yo todos los días vengo y hago bien mi trabajo, porque pues mi palabra no necesariamente, ¿verdad?, es evidencia de la realidad. Mi palabra debería de estar, por supuesto, respaldada por documentación. Entonces, cada vez que ustedes completan un registro, un documento, un formulario, esa información debe guardarse, porque probablemente va a ser utilizada, repito, como evidencia de que los procesos se han estado realizando de forma correcta. Y hablando entonces de estos registros o de documentación oficial física, porque vamos a hacer la salvedad, primero vamos a enfocarnos en documentación física, o sea que usted tuvo que tomar un lapicero y empezar a rellenar, y después vamos a ver cuando es digital. Bien, en lo que es la documentación oficial, es súper importante entender que es la forma de demostrar la calidad del producto, demostrar también que todos los procesos se han realizado correctamente. Es una forma de demostrar, en caso de que haya algún problema, ¿verdad?, poder evidenciar qué pasó, quién lo hizo y cuándo ocurrió. Y como ya lo decíamos, forma parte de las buenas prácticas de documentación. La documentación siempre debe estar actualizada, revisada y aprobada. Debe ser llenada con una letra legible, clara y fácilmente identificable. Y por supuesto, la documentación siempre tiene que estar disponible. Entonces, cuando entendemos la relevancia del buen manejo de los documentos en la empresa, asumimos nuestra responsabilidad y entendemos que el rol que nosotros jugamos en el llenado de estos documentos es clave para evidenciar niveles o estándares de calidad, las cosas caminan mejor. Entonces, nosotros cada vez que tengamos que completar un documento, por favor, no esperemos a que nos llamen la atención, no esperemos a que alguien nos diga, mire, lo llenó, mire, acuérdese de llenarlo. Entendamos que todo esto va a ser una evidencia, ¿verdad?, de la calidad con que se están realizando las tareas, y que inclusive, si somos conscientes y estamos haciendo todo como tiene que ser, esa misma documentación va a ser nuestro respaldo. Nadie tendría por qué llegar a decir, mire, ¿por qué? Voy a tomar aquí ejemplo cualquier nombre, ¿verdad? ¿Por qué Heiner no ha hecho bien su trabajo? Y que Heiner con toda franqueza y con toda tranquilidad pueda decir, ¿cómo? Porque usted dice que yo no hago bien mi trabajo. Si no, es que usted no lo completó.
Ah, no lo completé. Bueno, vamos a ver la evidencia y haya una documentación que respalde que Heiner sí cumplió con todo. El uso correcto de los documentos oficiales o también utilizando el término registros, ¿verdad? Esto siempre va a ser súper esencial tomar en cuenta las recomendaciones que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, cada vez que ustedes o yo completamos un documento, ese documento debe quedar firmado de cambios o de la inclusión de datos que hagamos en ellos. Ahora, cuando hablamos de firmas, no estamos haciendo mención a ese garabato, ¿verdad? Que ustedes y yo probablemente hacemos cuando gestionamos alguna situación ahí personal. No es esa firma. Cuando hablamos de firma en el manejo de documentos oficiales, estamos hablando de un formato específico como lo que vemos en pantalla. El formato de firma incluye la inicial del primer nombre, el apellido completo o el primer apellido completo. Si en la misma área o departamento donde colaboramos de casualidad hubiera un compañero o compañera que coincide la inicial y el primer apellido, entonces podemos utilizar la inicial del segundo apellido o inclusive el segundo apellido completo para hacer la diferenciación y que no se confunda quién fue el que firmó. Acompañado del nombre, en el formato que acabo de explicar, siempre debe estar la fecha. Y la fecha se trabaja de forma universal colocando los 2 dígitos del día. Y cuando digo 2 dígitos es porque inclusive si fuera, por ejemplo, un día 6, tenemos que poner 06, no solamente el número solito, ¿verdad? El 6. Luego un guión acompañado de las primeras 3 letras del mes y otro guión donde se colocan los últimos dígitos del año como se observa en pantalla. Y aquí abro también otro paréntesis porque ya el año pasado, por ejemplo, me tocó que una estudiante me comentaba, profe, vieras que donde yo trabajo la firma no la colocamos en ese orden, lo hacemos agringado que llamamos, ¿verdad? Donde se coloca más bien primero el año, después el mes y por último el día. Entonces, bajo esos escenarios particulares, yo siempre lo que les digo a mis estudiantes es, lo que vemos aquí en clase es el estándar, lo universal. Ahora, si en la empresa donde se trabaja lo hacen diferente, pues usted nada más se adapta, ¿verdad?, a las reglas del juego de esa empresa. Pero sí es importante que haya claridad, porque imagínense la controversia que significaría que usted venga a implementar tal vez una regla que era muy particular de una empresa anterior a una empresa actual, y que entonces por allá alguien vino y leyó y dijo, mira, ¿por qué Nancy puso que este formulario lo llenó el 24 de mayo del 25 para cambiarle ahí el numerito? Si realmente esto fue más bien el día 25 de mayo del año 2024. Entonces, cuando se generan este tipo de confusiones de cómo interpretar la fecha, pues esperaríamos que a nivel interno todos entiendan el formato que se utiliza oficialmente en la empresa para que no haya confusiones. Ahora, también se requiere, ¿verdad?, en muchos casos, cuando usamos formularios o documentos que ya son oficiales de uso mandatorio, a veces hay que hacer anotaciones o comentarios o notas en el documento porque de pronto lo que venía en el formulario no contempló alguna situación particular que se presentaba cuando estamos haciendo el llenado. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Generalmente estos documentos tienen espacios disponibles, ¿verdad?, en la parte inferior para que hagamos o generemos algún comentario adicional. Pero inclusive con el manejo de esos comentarios hay que tener ciertos cuidados. Primero, las aclaraciones o comentarios se deben hacer solo si verdaderamente era necesario. O sea, en la medida de lo posible hay que ajustarnos o adaptarnos a ese formato que ya está preestablecido y solo, de ser muy necesario, hacer anotaciones aparte. Ahora, cuando se hacen anotaciones es importante
resaltarlas o por lo menos, digámoslo así, enlistarlas con un símbolo de asterisco para hacer referencias a algún comentario de una línea anterior. Y aquí también vuelvo a abrir otro paréntesis porque ya me ha pasado. Otros compañeros años anteriores, ¿verdad? Me han dicho, mire, profe, es que en la empresa nosotros no usamos el asterisco, usamos un punto. Por allá otro me dijo, profe, nosotros no usamos puntos, usamos números. Bueno, vuelvo y repito, aquí estamos aprendiendo lo universal. Si en la empresa donde ustedes trabajan lo hacen un poco diferente, pues ustedes simplemente acatan la instrucción, ¿verdad?, de esa empresa. Cuando existan varias notas aclaratorias en un mismo documento, ahí sí es importante enumerarlas, porque el día en que alguien venga a interpretar las notas o a leerlas, para ellos va a ser mucho más sencillo hacer referencia a, mire, la nota número 1 dice tal cosa, hay que ir a revisarlo, y de esta manera pues haya mayor orden. Y muy importante, a la par de cada anotación o aclaración que se haga en el documento, siempre debe haber una firma, siempre. ¿Y cuál firma? La que acabamos de ver hace un ratito. Las iniciales del nombre, apellido y fecha. Porque cada persona que haga un llenado o agregue una leyenda en documentación oficial tiene que hacerse responsable de esa información. Y la manera en que nos podemos ser responsables es a través de la firma. Así nadie va a andar preguntándose quién dijo esto y quién puso esto en este papel. No, con la firma ahí nos enteraríamos de quién fue el que hizo las aclaraciones respectivas. Ahora, vamos a ver otras recomendaciones generales particulares en algunos formularios. Por ejemplo, súper importante que en ningún formulario, ningún espacio quede en blanco. Todo tiene que estar lleno con información o bien con las iniciales NA como se ve en pantalla, que hacen referencia a no aplica. Pero nunca, muchachos y muchachas, dejen espaciados en blanco porque eso podría prestarse para que, algún compañero malintencionado venga y coloque datos que usted no colocó. Y al final recordemos que esos formularios van a estar firmados por usted y usted va a tener que hacerse responsable de lo que se indique ahí. Entonces, para no dar pie a alguna mala intención o a algún error humano, siempre cuidémonos en rellenar todos los espacios. Ahora, puede ser que inclusive en el formulario haya varias secciones o espacios muy amplios donde ustedes no requirieron hacer el llenado de datos. Entonces, de pronto por ahí digan, profe, vieras, yo en lugar de poner NA en cada uno de los cuadritos, ¿será que lo puedo hacer como se ve ahí en la pantalla? NA, y se traza unas flechas, ¿verdad? Tanto a la derecha, a la izquierda o de forma, ¿cómo se llama esto? En diagonal, para aducir, ¿verdad?, que ese NA cubre todo el espacio que señalan las flechas. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puede hacerlo, pero aquí vamos otra vez con particularidades, porque es que hay empresas que también son muy, muy estrictas o que a lo interno han definido que lo que vemos en pantalla no está permitido y obliga al empleado a que haga el llenado casilla por casilla con las siglas NA. Pero aquí el asunto, chicos y chicas, es que nos adaptemos, ¿verdad?, a las exigencias de la empresa donde nos encontramos. En los documentos oficiales no están permitidas algunas prácticas como las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, no podemos utilizar corrector. Eso está prohibidísimo. No se puede borrar la información. Yo sé que por ahí hay lapiceros, ¿verdad?, que ustedes, o más bien que tienen la posibilidad de tener un borrador que elimina inclusive la tinta, pero ese tipo de prácticas no es permitido. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos corrector o borramos, ¿verdad?, algo que se había colocado con tinta? Bueno, eso da pie a la duda de que estemos ocultando, de que estemos maquillando o generando, ¿verdad?, un dato erróneo.
y eso frente a las auditorías va a representar un problema serio. Entonces, por eso es la recomendación de no usar corrector ni borrar. Tampoco se puede sobreescribir. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que es sobreescribir para que se entienda mejor. No se pueden hacer el llenado con lápiz. No puedo firmar un documento por otra persona. Por ejemplo, no sé, que Manuel me diga, profe, vieras que me va a bajar el bus, hágame un favorcito, póngame ahí la firma a la par de este papel que acabo de llenar, es que si no me agarra tarde. Ay, qué pena, Manuel, yo no puedo hacer eso. Eso no está bien, no debemos firmar nunca por nadie. Documentar la información antes o mucho tiempo después de que se haya realizado la operación, esto está prohibido también. Y hago aquí un par de ejemplos para que se comprenda mejor. ¿Qué pasa si yo tengo, no sé, 2 años haciendo las mismas actividades todas las mañanas? Y resulta que yo he venido notando que hay un patrón, ¿verdad? Donde, qué sé yo, nunca pasa nada, todo está siempre perfectamente bien en la ronda que yo hago de 7 a 8 de la mañana, no pasa nada. Y ya estoy tan acostumbrada a este ciclo, a esta situación que se repite, que un día, cuando procedo a hacer esa ronda regular, yo vengo en la oficina y agarro uno de los formularios que siempre tengo que completar, y como creo que hoy va a ser igual que todos los días anteriores, vengo y me pongo a llenar el formulario y anoto, no pasa nada. Mientras voy de camino, ni siquiera he llegado al espacio que voy a supervisar o que voy a verificar, y ya yo llené el papel. ¿Qué pasa si en ese momento, cuando yo ya llego al área de trabajo y ocurre un evento? ¿Qué hago yo si cometí el error de haber llenado antes, anticipándome, casi creyéndome, no sé, adivina, ¿verdad?, de las situaciones? Eso ahí ya me va a significar empezar a hacer correcciones en un documento, que perfectamente a mí me pueden cuestionar, y Nancy, ¿por qué usted puso que no pasó nada y después hace una corrección y pone que sí? Bueno, frente a una auditoría voy a quedar bastante mal y probablemente me gane una buena llamada de atención cuando yo diga que es que yo me anticipé a los hechos y llené por error algo que no tenía que haber llenado todavía. Ese es el caso de documentar algo antes de que pase. Veamos otro escenario que es el contrario. Dice documentar información mucho tiempo después. Estamos en el punto 6. ¿Qué pasa si de pronto yo un día pues hago mi gestión, estoy llenando algún formulario, pero tuve algún atraso y ya cumplí mi turno, ya me tengo que retirar de la empresa, pero ahí si yo me quedo llenando lo que me hace falta, voy a comerme ahí unos 30 minutos, 40 minutos más del tiempo. Y la verdad es que no estoy dispuesta a quedarme por X o Y razón. Pero se me ocurre la idea de decir, no hombre, yo mañana en la mañanita entro tempranito y lleno lo que me hizo falta. Eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque perfectamente puede hacer que yo omita o olvide algún detalle en el espacio de esas horas que han transcurrido después del evento. Entonces, ni modo, si a mí me toca quedarme un rato más, pero completar el formulario en tiempo y en el momento correcto, eso me va a ahorrar también muchas situaciones tal vez que después pueda lamentar, porque cómo voy a justificar el olvido de haber colocado algún dato que era clave, ¿verdad? En el punto 7 dice que también está prohibido el uso de flechas o algún otro tipo de ayuda, si vean que está entre comillas, para hacer aclaraciones de información en la documentada. Antes hablábamos que el símbolo oficial para hacer aclaraciones es el asterisco. Por ahí que a nadie se le ocurra poner una flechita, una carita feliz, un corazoncito, una florcita, para hacer alguna salvedad en un papel. Eso no se hace. Tampoco puedo documentar en borrador, es decir, que yo agarre un formulario y que me vaya a la planta a hacer el trabajo y resulta que vaya con el pensamiento de que, ay, esto es un borrador, voy a hacer tachones, voy a rayar, voy a usar mala letra, no importa, ahorita me voy para la oficina y lo paso en limpio en otro formulario. No, los registros oficiales, de hecho generalmente tienen un consecutivo,
Así que yo no puedo pensar en que esos papeles pueden ser manejados como borradores. Todo es oficial, así que cuando ustedes y yo lo llenamos tenemos que hacerlo bien desde el primer momento en que está en nuestras manos. No se debe tachar la información, ahora vamos a ver cómo es que se corrige cuando hay errores. Y tampoco se deben desechar registros con errores o deteriorados, a no ser que la empresa tenga un procedimiento, ¿verdad?, que justifique o que respalde qué pasa. Por ejemplo, si uno de los registros, no sé, se le cayó una gotera y el papel ya se despedazó y ya realmente no es ni siquiera legible la información. Pensaría pues que hay también un backup, ¿verdad?, digital, donde se pueda escanear, donde se le pueda tomar tal vez alguna foto, pero en todo tiene que haber un respaldo. No es que simplemente yo agarré un formulario porque se me mojó, lo agarré y lo hice una bola y lo tiré a la basura. ¿Y qué pasa si el día de mañana en una auditoría me dicen, verás que no encontramos el documento número tal? Ay, sí, es que si yo lo agarré y lo boté porque estaba mojado. No, pues que en ese papel había algo importante. Entonces tiene que ser siempre todas las decisiones que tomemos en cuanto al manejo de documentación ajustada a estándares universales como los que estamos abordando y también a los elementos, ¿verdad?, o regulaciones internas de la empresa donde estamos trabajando. ¿Cuáles son los errores más comunes que se observan a la hora de manejar o manipular papel, documentos físicos? Correcciones sin firmas, correcciones de una parte, solo de una parte del error, sobreescrituras y excesos de correcciones. Vamos a ver algunos ejemplos reales. Aquí, déjenme actualizar acá porque no me está mostrando la imagen completa. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún aporte relacionado con el tema mientras se actualiza. Gracias. Y Jessica, adelante. Voy a abrir el micrófono para escucharla. No sé si fue un pedacito. Creo que fue un pedacito. Ok, bueno. Estamos en la 15. Ahí está. Este es el primer típico error, ¿verdad? Que alguien vino, hizo una corrección en el documento, no se concentró bien, estaba un poquito ahí desorientado, despistadillo y se equivoca a la hora de completar el formulario. El problema no fue la corrección en sí, sino que aquí, por ejemplo, en la primera parte, vemos que tachó, ahí está, pero no hay ninguna firma que respalde esa corrección. ¿Quién la hizo? No sabemos. Es un fantasma el que lo hizo. Esto es un error fatal. ¿Qué era lo correcto? Como se ve acá. Aquí está el tachón o la corrección y está la firma del responsable de esa corrección. También otro típico error es la corrección parcial de un error. Aquí la persona cuando fue a colocar la fecha, específicamente el mes, se equivocó. Probablemente iba a poner, no sé, marzo. Y se acordó que no estaba en marzo, que estaba en abril. Entonces, ¿qué pasó? Que viene, tacha la parte del error, que en este caso fue la letra M, y en la parte de arriba pone las letras correctas del mes que correspondía, pero esto no está bien. Lo correcto, de acuerdo a la norma, es que tachemos todo, como se ve aquí. Aquí es otro error, pusieron 03/A, seguramente iban a colocar agosto. Entonces, el 03, el día estaba bien, pero aún así se tacha, se hace la corrección, se coloca a la par la fecha correcta, completa, y se coloca la firma. En este caso la persona pues está usando solamente iniciales, ¿verdad?, de nombres y apellidos con fecha del momento en que hizo la corrección. Esta es la forma correcta de hacerlo. También otro error común es la sobreescritura, que hace un ratito les decía que les iba a mostrar un ejemplo.
La sobreescritura, si ustedes observan lo que está dentro del círculo rojo, la letra se ve más oscurita, más negrita. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos bien, que tal vez el compañero o la compañera estaba escribiendo con un lapicerillo ahí que ya estaba cantando viajera, ya la tinta prácticamente no era suficiente, viene, consigue otro lapicero y comete el error de trazar encima de las líneas anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que esto frente a una auditoría va a generar la duda de si la persona lo que hizo fue rellenar sin ninguna malicia el texto o si maquilló, cambió una letra, cambió un número. Entonces, frente a ese tipo de dudas van a haber consecuencias. Por eso la recomendación es no debemos sobreescribir. Y también el otro error común es el exceso de correcciones. Vean, si yo les digo a ustedes, chiquillos, descífrenme ahí, ¿cuál es la última corrección y quién fue el último en que firmó? Bueno, si lo logran descubrir, excelente. Pero probablemente les tome un buen rato intentar comprender dónde está la última corrección. O sea, esto es un desastre, eso es un desorden que visualmente no está bien y que va a generar también indicios para la duda de quién es el responsable de esa corrección que se hizo en el papel. Entonces, esto es una mala práctica, esto no está bien. Siempre se les recomienda, cuando ustedes vayan a manipular documentación física, estén bien concentrados, bien enfocados en lo que van a escribir para evitar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Porque no quiero que piensen que es que, ay, qué torta, no podemos equivocarnos. Somos humanos, nos vamos a equivocar tarde o temprano. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Bueno, siempre la recomendación es tener una letra legible. Y aquí algunos tal vez se rían, pero yo a veces recomiendo a ciertos estudiantes que hasta se compren un cuadernito de caligrafía, porque hay letras de letras que, como más llamamos aquí en Costa Rica, letra de doctor, solamente ellos entienden. Y eso no está bien, esto no puede ser funcional en un entorno, ¿verdad?, donde la calidad es lo más importante. Una letra que usted o que yo no entendamos, no podamos interpretar qué fue lo que escribió un compañero, esto va a dar pie al error. Hay que usar solo lapiceros con tinta de color negro o azul. De hecho, siempre se recomienda más que todo azul de forma oficial. Nada de lapiceros de colores. Pasar una sola línea simple sobre el error. Ahorita vamos a ver también ejemplos. Añadir solo información correcta y firmar. Aquí repetimos muchas veces el tema de firmar, inclusive al lado de los errores. Veamos aquí. Hay dos situaciones de errores. ¿Cómo lo corregimos? En esta primera situación es cuando yo tengo suficiente espacio en el mismo documento para hacer la corrección. Vemos aquí que la persona coloca estos códigos, ¿verdad?, a la izquierda y los colocó mal. Lo que hizo fue invertir los números. Entonces, como tiene espacio en el mismo documento, traza una línea simple, una rayita, no es que va a ser un tachón o ahí una mancha de tinta, solamente una rayita horizontal sobre el error y escribe a la par la información correcta acompañada de la firma. Eso es cuando hay espacio suficiente, pero ¿qué pasa si yo no tengo campo para hacer la corrección ahí mismo, como se observa aquí? Yo aquí en esta cuadrícula, la persona se equivoca, también invierte algunas letras, pero en el mismo cuadrito no tiene ya espacio para hacer la corrección. Entonces lo que puede hacer es trazar la línea horizontal, colocar un asterisco y en la parte digamos inferior o donde haya un espacio que me permita hacer la aclaración, volver a trazar el asterisco, colocar la leyenda léase y colocar la información correcta acompañada de la firma. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta
o dudas sobre el manejo de documentos físicos en papel? Ok, gracias Oscar por confirmar que está clarito. Gracias Jainer, Jessica, Josué, Kiani. Ok, gracias. Vamos a ver ahora entonces cómo manejamos la documentación oficial, pero digital, que de hecho en muchos lugares se está trabajando más que todo así, ¿verdad? Las correcciones en documentos digitales se realizan principalmente a través de herramientas o de aplicaciones de seguimiento de cambios y de revisiones automáticas, por ejemplo en Word, mediante la creación de copias de documentos para lo que es la edición, permitiendo un registro del historial de modificaciones, porque esta es la particularidad del uso de documentos digitales, que se tiene que ir respaldando todas las variaciones o cambios que se le hayan hecho al documento. Para documentos que requieran un nivel de seguridad y de verificabilidad, se utilizan plataformas con firma electrónica. Por aquí tenemos algunos métodos de correcciones en lo que son documentos digitales. Y leo para ustedes, por ejemplo, lo que es el control de cambios o el seguimiento de modificaciones. Aquí es importantísimo que los documentos corporativos se manejen con historial de modificaciones de una forma muy transparente. Es común que estos documentos trabajen con versiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuál formulario, qué sé yo, para la limpieza de este dispositivo se está usando? Ah, la versión 4, es la última versión, la actualizada. Entonces, si yo digo que hay una versión 4 es porque hay 3 atrás que están documentadas, que hay un historial de lo que había en esas versiones anteriores, pero que no están vigentes. También la corrección a través de comentarios y sugerencias. Se pueden dejar comentarios en el documento para sugerir cambios o para hacer anotaciones sin editar directamente el texto original. Puede ser, ¿verdad?, que por allá se está usando un documento digital y en el documento se adaptaba, por ejemplo, algún cliente específico, se viene a utilizar el mismo documento con otro cliente y hay una pequeña variación que no está contemplada en ese papel. Entonces se pueden hacer también esas correcciones con comentarios. La edición de copias o versiones, lo que les decía hace un instante, ¿verdad? En sistemas de gestión documental es común trabajar con diferentes versiones de un documento, manteniendo un historial de todas las revisiones anteriores. Herramientas de corrección automática. Estas sugieren correcciones que el usuario puede aceptar o ignorar. Firmas electrónicas y plataformas seguras. Aquí es importante notar que al corregir un documento en una plataforma de firma electrónica, es posible que se deba volver a verificar la identidad, ya que la corrección afecta la integridad del documento y requiere un nuevo proceso de verificación para los firmantes. Aquí obviamente estamos hablando de que para hacer correcciones o para hacer alguna inclusión de información, cada colaborador tendría una firma o un código que va a tener que ingresar para que quede el respaldo de ese cambio, comentario o información agregada. Políticas de la empresa. Las empresas, por supuesto, deben tener políticas internas sobre cómo se va a trabajar la documentación digital, cómo se van a hacer las correcciones, cómo se van a aprobar, cómo van a generar un documento oficial nuevo que sea legal, por ejemplo. También las herramientas de gestión documental en el punto 7. Aquí estamos hablando de software o aplicaciones específicas para lo que es el manejo de documentos que permiten generar versiones, aprobaciones, flujos de trabajo de control y gestionar las correcciones de una forma rigurosa. Y por último, el tema de la seguridad. Al trabajar obviamente con documentos sensibles, las empresas deben asegurar que las correcciones se realicen en un entorno seguro y que los cambios queden registrados para futuras auditorías. Por ejemplo, imagínense lo que es que no existiera la seguridad en el manejo de documentos digitales oficiales. Cualquiera podría meterse a la plataforma, borrar, quitar, poner, inventar
y eso obviamente no es funcional. Entonces también las empresas que trabajan con documentos digitales sí o sí trabajan también o deben invertir en la parte de ciberseguridad para respaldar y resguardar toda la información que nunca vaya a ser tal vez mal manipulada de una forma incorrecta. Vamos a ver 6 recomendaciones propiamente en lo que es el manejo de documentos digitales y físicos, ambos, en empresas de dispositivos médicos. Número 1, el manejo general de los documentos oficiales. Debe existir una clasificación de documentos. Hay documentos que son controlados, por ejemplo, políticas, procedimientos, instructivos, especificaciones técnicas, registros de calidad, protocolos de validación. Y cuando dice que son controlados es porque casi siempre tienen algún tipo de codificación numérica o consecutiva. De manera que si en el consecutivo falta uno, ahí es donde viene la yayay que dice, ¿verdad? Donde tenemos que rebuscar qué pasó con ese que falta. Pero también hay documentos no controlados, que son copias informativas, borradores o materiales de referencia sin ningún valor oficial. Son solamente como algún tipo de apoyo. Deben existir requisitos generales. Todo documento oficial debe estar identificado con un código, ya lo decía, con un nombre, con la versión actualizada, la fecha de emisión y quién fue el responsable de hacerlo. Debe existir un procedimiento formal de control de documentos, o los SOP, ¿verdad? Que son procedimientos normalizados. De esto vamos a hablar al final de la clase. Los documentos deben ser revisados, aprobados y autorizados por el personal competente antes de su emisión. En cuanto al manejo de documentos digitales, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, usar sistemas electrónicos de gestión documental que lleve el control de las versiones y la trazabilidad, implementar firmas electrónicas seguras conforme a las regulaciones para los empleados que tienen acceso a los cambios, establecer niveles de acceso. Por ejemplo, hay documentos que solamente son de lectura, otros son de edición y otros son de aprobación. Va a depender del rango o puesto de cada empleado. Asegurar copias de respaldo automáticas y periódicas y proteger los documentos mediante encriptación o contraseñas seguras. El almacenamiento y la retención, todos los documentos, inclusive, ¿verdad?, los digitales, así como los físicos, deben conservarse el tiempo que establezcan las normas regulatorias o el ciclo de vida del producto. Estamos hablando de entre 5 a 10 años de resguardo. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo empecé a trabajar en una empresa ahí privada, tenían literalmente, y no estoy exagerando, una bodega donde se guardaba toda la papelería. Uno entraba a ese lugar y hay un olor muy particular, ¿verdad?, del papel guardado. El problema de esto era el manejo de plagas, era la polilla, cucarachas, hormigas, ratones. Eso es bastante complicado. Y también la exposición, cuando hablamos de papel, al riesgo, por ejemplo, de que si hay alguna gotera, inundación, incendio, lo que sea, todo esto se daña. Y particularmente, pues es que era regulado el tema de guardarlo de 5 a 10 años el papel. Gracias a Dios hemos venido pues ya a trabajar prácticamente todo digital, donde está guardado en nubes, ¿verdad?, en servidores, que aunque ya no sufren los problemas que acabo de mencionar, están expuestos a otro tipo de problemas, como es el robo, ¿verdad?, la parte de la ciberseguridad que les decía antes, fraude, el uso irresponsable o descontrolado de la información. Ese tipo de problemas pues son los que ahora tiene que afrontar el manejo de la documentación digital, pero igualmente tiene que estar guardada por lapsos de tiempo significativos. Debe garantizarse la integridad y la disponibilidad de esa información durante todo el periodo. No es que, mire, páseme, no sé,
el expediente X de tal proveedor, que cómo se manejó, no sé, en el año 2020. Ay, no, es que vieras que esa información se perdió. ¿Cómo que se perdió? Sí se perdió, pero ¿cómo? Y muéstreme a ver dónde hicieron el levantamiento del informe de la pérdida de esa información, qué se hizo, cómo se ha manejado. No hemos hecho nada, nada más todos sabemos que se perdió. No, o sea, ese tipo de situaciones no se debe presentar. Otra recomendación con respecto al manejo de documentos físicos es mantener siempre los originales en archivos cerrados, secos y con control ambiental, evitar copias innecesarias. Si son necesarias, deben mantenerse como copia no controlada, establecer un registro de préstamo o consulta para controlar el acceso. Cuando dice préstamo no estamos hablando de plata, ¿verdad? Aquí es que de pronto algún departamento viene y dice, mira, necesito hacer una inspección de el archivo X, me lo puede prestar para darle una ojeadita. Ok, ahí se lo prestamos, pero usted tiene que firmar que usted se lo está llevando para, qué sé yo, su oficina, y tiene que devolverlo. Usar sellos de obsoleto en versiones reemplazadas o archivadas en una sección separada, y asegurar una buena trazabilidad, o sea, saber quién generó, quién revisó, quién aprobó y cuándo se aprobó una nueva versión. Recomendación 4, con respecto al control de cambios, debe existir un procedimiento, ¿verdad? Todo cambio debe llevarse a cabo en un formato de solicitud de cambios documentados. Yo trabajé bastantes años también con el manejo de manuales, entonces cada vez que un departamento solicitaba que se le cambiara un punto, una coma, una A, un número a una hoja específica de un documento o de un manual específico, el departamento tenía que hacer la solicitud oficial a través de un formulario. Yo me encargaba de revisar la solicitud, inclusive se exponía esa solicitud en un consejo, por ejemplo, o en una reunión de personal de áreas específicas, y si todos estaban de acuerdo se aprobaba, y a mí me correspondía, por ejemplo, hacer la corrección en el manual y dejarla ya en vigente. En esta solicitud de cambio, por ejemplo, la persona o el departamento tiene que indicar cuál es el motivo del cambio, la descripción del cambio, cuáles son los documentos que se van a ver afectados, debe haber una evaluación del impacto que genera este cambio, donde inclusive aquí corresponde, por ejemplo, capacitar al personal si uno de esos cambios implicó, ¿verdad?, algo que no se sabía, o al menos informar de que hay un cambio nuevo. Aprobación formal de las áreas involucradas. Y con respecto al tema de las versiones o versionado, cada modificación que se genere va a generar particularmente, ¿verdad?, una nueva versión o revisión. Como se ve ahí, se pueden utilizar, se utilizan casi siempre este tipo de indicadores, V de versión, y se va colocando la numeración, que es un consecutivo. Las versiones anteriores deben archivarse y marcarse como obsoletas, pero nunca se eliminan, no se botan. El historial de cambios debe conservarse en un documento o en un registro anexo, como historial de revisiones. Aquí también a mí me pasó particularmente que en algún momento, ¿verdad?, un manual X ahí ya iba como por la revisión, creo que era la 14, y en una reunión, ¿verdad?, se detectó que en una línea no estaba funcionando bien el procedimiento que ahí estaba formulado. Entonces alguien por ahí dijo, pero qué raro, ¿por qué esto se cambió si hace años se hacía de otra forma y funcionaba? Entonces ahí fue donde nos sirvió el tener el historial de las versiones anteriores, porque fuimos a buscar el historial, la versión vigente para el año que se estaba mencionando, y ahí encontramos que sí, que efectivamente se estaba haciendo diferente y que servía. Venimos a investigar por qué se hizo el cambio, y el cambio había obedecido a una situación muy esporádica, y esto estaba generando un impacto, en la operación. Entonces ahí se determinó que se tenía que dejar sin efecto la versión actual, generar una nueva que literalmente era un copy-paste
de la que estaba vigente hacía 4 años atrás. Era muy interesante ese tema y por eso la importancia de resguardar las revisiones viejas. La recomendación número 5 sobre el control de correcciones o errores en documentos físicos. Recordemos, no se permite el borrado con corrector ni tachones ilegibles. Todas las correcciones deben hacerse con una línea simple sobre el error, ya las vimos. Anotar la corrección con iniciales y fecha de quien realizó el cambio, o sea, la firma, y mantener la legibilidad del texto original. En documentos digitales, las correcciones tampoco se tienen que eliminar, sino que debe haber un respaldo o un historial. Se usa el control de cambios del sistema para registrar las modificaciones y deben revisarse y aprobarse las correcciones antes de liberar la nueva versión para ponerla ya en vigencia. La recomendación 6 sobre auditorías y cumplimiento. Realizar auditorías internas de forma periódica a los sistemas de control documental para ver si todo está en orden. Verificar que todos los empleados usen únicamente los documentos vigentes y aprobados. Vea, es una torta de aquellas grandes que en una auditoría se encuentre que, por ejemplo, no sé, Emanuel está usando una versión vieja de un procedimiento y que se le pregunta a Emanuel, ¿por qué usted está usando la versión, voy a decir cualquier número, la versión 2, si estamos en la versión 3? Y que Emanuel diga, ¿cómo? Pero a mí nadie me dijo. Bueno, ahí habría que buscar la evidencia de si fue un error de la administración el no haberlo comunicado, o si fue un error de Manuel que tal vez no leyó alguna circular o no leyó algún documento donde se informaba de que la versión que estaba actualmente en uso era la 3, no la 2. Eso es súper importante. Y mantener evidencia de la capacitación del personal en cuanto al manejo de documentos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el manejo de documentación? Ok, gracias por confirmar que estamos claros. Recordemos que estamos viendo este tema del manejo de la documentación y quiero que no pierdan el hilo. Esto está relacionado con habilidades duras, porque tiene que ver con el manejo de documentos, ¿ok? Que esto inclusive hay gente que por supuesto recibe capacitación o formación específica en el manejo de documentación. Siempre hablando de la cláusula 7 de la ISO 9001, ya vimos la parte del personal, ¿verdad? Todo lo que son habilidades blandas y duras. Pero también en esta cláusula se menciona otro elemento muy particular para lo que es industria médica, que es el tema de la infraestructura. Y la cláusula indica que toda organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sus procesos. Vamos a profundizar. Ahora, cuando hablamos de infraestructura, esta debe estar diseñada para lograr la conformidad con los requisitos del producto, evitar la mezcla de productos y garantizar la manipulación ordenada de productos. Obviamente, para lograr esto último, es necesario hablar de cuartos limpios. ¿Y qué son los cuartos limpios y los cuartos controlados o clean rooms? Por ahí nos podríamos preguntar, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Ojo con esto. Un cuarto limpio es un tipo específico de cuarto de ambiente controlado con requisitos mucho más estrictos que se enfoca en mantener niveles extremadamente bajos de partículas en el aire. Por eso habla de limpio. Mientras que un cuarto controlado regula variables como por ejemplo la temperatura o la humedad. Un cuarto limpio añade la filtración de aire de alta eficiencia para controlar la contaminación particulada, lo que lo hace esencial para industrias sensibles como es industria médica. La norma ISO 14644, para que lo tomen en cuenta, resulta que es una norma como todas las demás que son ISO, son internacionales,
que establece cómo se clasifica y se controla la limpieza del aire en salas limpias, en quirófanos y en laboratorios, en función de la cantidad máxima de partículas permitidas por metro cúbico. O sea, imagínense que la ISO hasta se mete en estos temas. Ahora, cuando hablamos entonces de cuartos limpios y controlados, ya nos quedó claro que no son lo mismo. Vimos de forma así muy fugaz las diferencias, pero vamos a agregar más diferencias o particularidades de ambos. En el caso del cuarto de ambiente controlado, aquí se va a regular factores ambientales claves como temperatura, humedad y presión. No está diseñado para mantener niveles de contaminación particulada tan bajos como si lo hace el cuarto limpio. Puede ser suficiente para procesos que no requieren un control tan riguroso de partículas en el aire. Por otro lado, el cuarto limpio, o también llamado sala blanca, es un tipo de cuarto de ambiente controlado que va mucho más allá del anterior. Controla estrictamente la cantidad de partículas suspendidas en el aire. Utiliza sistemas de ventilación y filtración avanzados para alcanzar niveles muy bajos de contaminación. Se certifica según estándares internacionales como es la norma ISO 14644 que ya mencionamos, y es fundamental en industrias como farmacéutica, electrónica y médica. Vamos a ver una pequeña clasificación de lo que son los cuartos limpios, porque esto es tan estricto que hay clasificación. Están los cuartos limpios convencionales, también conocidos como turbulentamente ventilados, y se caracterizan por la forma en que entra el aire de suministro por medio de difusores o filtros instalados en el cielo suspendido. Están los cuartos limpios de flujo unidireccional, también conocidos como flujo laminar, donde el aire limpio de suministro pasa por un banco de filtros de alta eficiencia en forma unidireccional a través del cuarto. Está luego el cuarto limpio de flujo mixto, que es ventilado de una forma convencional, con excepción de áreas donde el producto se ha expuesto a contaminación. En este caso, se utilizan cabinas con flujo unidireccional. Y por último, el cuarto limpio microambiente, que se utiliza dentro de un cuarto limpio para garantizar la máxima protección contra la contaminación mediante el flujo de aire turbulento y flujo de aire laminar. O sea, es una mezcla de los dos primeros. Y también dentro de los procedimientos necesarios, ¿verdad?, para efectos de infraestructura, es las buenas prácticas que nosotros como colaboradores debemos cumplir en cuanto al uso del equipo de protección personal, por sus siglas EPP. En sala blanca no estéril, ustedes y yo no podemos entrar así como decimos popularmente como perro por su casa. No podemos entrar con los zapatos y la ropa que regularmente usamos en la casa o en la calle. Hay reglas muy estrictas para poder ingresar a estas zonas. Por ejemplo, en cuanto al uso del equipo de protección personal que vamos a ver a continuación, hago otra salvedad. Lo que vamos a ver aquí, chicos y chicas, es información universal estandarizada, pero ya me han dicho en otros grupos, profe, vieras que nosotros lo hacemos un poquito diferente. Primero nos ponemos esto, después nos ponemos lo otro. Bueno, siempre la recomendación que yo voy a dar es siga las instrucciones que le den en su empresa. Eso es lo importante. Sígalas al pie de la letra y nunca piense que hacer una pequeña variación no significa nada. Porque recordemos que en todas estas empresas siempre vamos a estar vigilados. ¿Ok? Entonces, aquí lo primero que se recomienda antes de entrar al cuarto limpio o sala blanca es colocarse el cubrecabezas, ¿verdad? Esto para evitar que el cabello se desprenda y termine, pues obviamente generando un problema de contaminación en el área. Luego colocarse el cubre zapatos,
Seguido de esto, a la hora de colocarse el traje completo, significaría colocarse los guantes, luego la máscara y la capucha. Luego el mono, seguido de otro cubrebotas, las gafas y en algunos casos se solicita un doble guante, o sea, volverse a poner otro guante porque se supone que con la primera puesta de guante usted empezó a manipular otros, me devuelvo aquí para que lo vean, usted empezó a manipular otros elementos o equipos de protección personal. Vean que en el centro donde está la colocación de los guantes, imagínense, la persona ya con el guante puesto vino y agarró una mascarilla, tiene contacto con mascarilla y se la pone en la cara. Viene y agarra una capucha y se la pone, ¿verdad?, encima de la cabeza. Luego viene y se pone un mono. Luego se pone el cubrebotas y luego las gafas. Muy probablemente, aunque todo esté bien controladito, no sería extraño que el guante, al tener contacto con tantos elementos, tenga cierto nivel de contaminación. Entonces, por eso es que en este paso 6 se dice, vuelva a ponerse otro par de guantes encima de los que tiene. Ahí por aquello de que haya contaminación, pues no queda expuesta. Ahora, hay un comportamiento adecuado, ¿verdad?, luego de lo que es el lavado de las manos, porque no lo dije, pero antes de la colocación de todos esos equipos de protección, por supuesto debe haber un lavado de manos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando se lavan las manos debemos ser conscientes de que se genera una barrera de limpieza, ¿verdad?, en nuestra piel, y la recomendación es que una vez que se lavó las manos, ni ustedes ni yo toquemos absolutamente nada. En el momento en que usted tenga contacto con una perilla, con una mesa, con un lapicero, ahí se pierde esa barrera de limpieza que se ha logrado hasta el momento. Hay que ingresar inmediatamente, si usted se lavó las manos, inmediatamente métase al cuarto controlado para la colocación de los equipos de protección. No se permite el saludo con manos, o sea, ahí automáticamente usted tiene que imaginarse una barrera, ¿verdad?, alrededor de su cuerpo para no tener contacto de ningún tipo, ni siquiera con personas. Y por supuesto, pero nunca está de más decirlo, no se puede usar el celular. En los cuartos limpios y controlados hay cosas que están prohibidas y hay cosas que son de carácter obligatorio. Vamos a ver las cosas que están prohibidas. No se puede utilizar maquillaje de ningún tipo. No se pueden utilizar joyas. Si ustedes presentan alguna situación de salud, por ejemplo una gripe, la recomendación es que usted ni siquiera se arrime ahí a la empresa. No se deben utilizar lociones corporales, ¿verdad?, con aromas fuertes. Por supuesto, no ingresar con ropa sucia ni con heridas expuestas. Prohibidísimo el uso de shorts, de pantalones que anden arrastrando el ruedo, que tengan huecos, ni faldas, ni blusas sin mangas, ni abrigos que vayan a impedir el uso del equipo de protección, ni con gorras. Todo eso está prohibido. No se levanta nunca nada del suelo. Aunque ustedes crean que ese suelo es el más limpio del planeta, si a usted se le cayó un papelito, un lapicero, lo que sea, en el momento en que usted se agache a montar ese papel, lapicero, se los digo así por experiencias vistas y que me han compartido, casi que eso es en automático motivo de despido en mi empresa, en industria médica. Entonces no levante nada del piso, nada, nunca. Prohibidísimo el consumo de alimentos, confites, prohibidísimo fumar, mascar chicle, prohibidísimo usar zapatos abiertos y prohibidísimo no utilizar medias. ¿Qué sí debemos de procurar cuando estamos dentro de un cuarto limpio y controlado? Bueno, apartar nuestra cara del producto si vamos a toser o a estornudar, evitar tocarnos la cara, la nariz o la boca, lavarnos las manos si salimos del cuarto y tenemos que volver a ingresar, hay que volver a hacer el lavado de manos, reportar al supervisor si se observa algún insecto adentro, reportar cualquier anomalía que se vaya a observar, utilizar siempre la vestimenta adecuada o el equipo de protección personal que ya vimos, seguir los procedimientos establecidos para colocar la vestimenta,
No ingresar materiales que suelten partículas, por ejemplo, de cuero, de madera, de cartón, estereofón o similares. Limpiar profundamente las herramientas antes de ingresarlas. Seguir las buenas prácticas de manufactura. Estar capacitado para las labores que realizamos. No apoyar material contra el cuerpo, o sea, es cero contacto físico. No dejar puertas abiertas y en caso de algún problema hay que dar aviso inmediato, uno no se puede quedar callado. Inclusive, un día de estos me decía también una estudiante, profe, vieras qué duro que es porque un compañero se agachó y juntó un lapicero del piso. Nadie lo vio, solo yo. Y yo no podía quedarme callada porque aunque terminé siendo la zapa, ¿verdad? Y obviamente mucha gente dijo, por culpa suya él perdió el trabajo. Pero es que cuando uno tiene la conciencia de que ese aparente insignificante acto que fue levantar un lapicero puede poner en riesgo toda la operación, yo prefiero que me digan zapa, luego me digan irresponsable y que por haber dejado pasar eso por alto se contamine un lote, ¿verdad? Y ponga en riesgo la vida de personas. Así que esto, chicos y chicas, hay que tomárselo pues con toda la seriedad del caso. Ok, ¿alguna pregunta, aporte, alguien que tenga alguna experiencia que quiera contar relacionada con el tema y que también nos permita conocer, ¿verdad?, a profundidad estos matices de lo que es la industria médica? Y lo digo porque a veces aquí tenemos compañeros que aún no tienen la experiencia de trabajar en industria médica y cuando escuchan estas cosillas que yo les digo, tal vez digan, ay, no, esa profe sí que es exagerada, ay, yo no creo que sea para tanto. Bueno, a mí aquí es donde me interesa que quienes sí tienen experiencia puedan aportarla para quitarle la duda a aquellos que creen que no es para tanto. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, chicos, chicas. Recuerden que también pueden hacerlo por el chat, si se les complica el uso del micrófono. Ok, bueno, está bien. Si no quieren participar, ni modo. Ahí, como vemos en pantalla, está disponible también el examen. Siempre estar pendientes de las fechas que se establecen en la plataforma y las horas de cierre, que siempre religiosamente va a ser 12 mediodía. Cualquier cosita, ¿verdad?, que surja a lo largo de la semana, dudas, pues por favor me las hacen saber a través del correo electrónico. Recuerden siempre identificarse, indicarme qué día reciben clases, qué módulo están llevando, porque yo doy clases todos los días. Entonces empezar a mandar correos de que cuénteme qué día recibe clases y cuál módulo es y cómo se llama usted, eso digamos que hace más lerdo el tiempo de respuesta efectivo. Entonces mejor me ayudan con esa información en el primer correo. Así que bueno, si no hay preguntas, chicos y chicas, eso sería lo que tendríamos para esta clase. Agradecerles a los compañeros y compañeras que tuvieron el chancito de conectarse, y saludos a aquellos que ven la clase luego en diferido. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.